Hola, hola mis amores, bienvenidos a este vídeo. Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Guerlain a probar, a descubrir un nuevo perfume dentro de la línea de los Shalimar. Shalimar ya hace unas cuantas ediciones de perfumes en las que abandonó lo que era no siempre su aroma clásico. Sí, un poquito de señora, pero señora elegante, pero con un fondo de almizcle animal que a mí sinceramente no me gustaba. Hay muchas ediciones de los Shalimar que tenían aún ese regustillo que yo ni siquiera me he acercado a probarlos. Sin embargo, dentro de lo que es esta colección de los Shalimar, ediciones limitadas que sacan en la web, y algunas tiendas un poco más así, van sacando ediciones un tanto más limitadas que ahí nos las van poniendo. Año 2023 nos presentan un nuevo Shalimar que se trata de Shalimar Millésime Iris, que esta no es la edición Millésime Tonka, que ese es otro perfume que si quieres te lo dejaré por aquí flotando al final del vídeo. Pero esta es la edición Millésime Iris, con una composición muy bonita, muy chula, con la elegancia de Shalimar en el perfume. Bueno, nos lo presentan como un eau de parfum y este es a ver, aquí lo pone 50 mililitros, aquí, ¿de acuerdo? Para quien me pregunte, lo compré directamente en la página web oficial de Guerlain, donde muchas veces es más fácil estar suscrito a sus newsletters y recibir ahí las noticias de cuándo salen los perfumes. Botella con la forma característica del perfume Shalimar de siempre, con su borla, el taponcito azul, y aquí vienen los Millésime. A las ediciones de Millésime le han puesto lo que es esta pegatina con este formato que estáis viendo. Vamos a leer las notas, por supuesto, y ya vamos con este perfume. Es del año 2000, es que no me hace falta ni hacer un spray. Año 2023, de la familia Ámbar Vainilla, con notas de salida de bergamota, notas de corazón, raíz de lirio italiano y notas de fondo, vainilla de Madagascar, caramelo, vanilina, que ya sabemos que es un derivado del arroz, no de la vainilla, y fondo de almizcle. Muy bien. Tenemos un eau de parfum, nos puede durar sus 9-10 horas perfectamente, pero nos lo encontramos con una intensidad media. Al inicio sale un poquito más, sobre todo el tono dulzón con el que nos lo vamos a encontrar, hace que sea un perfume que se hace presente, tiene prestancia, deja rastro, sobre todo las 2-3 primeras horas, y después va bajando en intensidad, se hace notar, pero ya va a estar un poquito más contigo. Intensidad media sobre todo, que se hace notar, que deja su pequeño rastro, ¿de acuerdo? Pero no es una bomba olfativa. En ese caso, por si me lo preguntáis, sí es más más intenso. La versión Tonka es de intensidad mucho más alta, por supuesto. Tiene prácticamente la misma duración. El Tonka me dura incluso más, pero la anterior versión, el Millésime Tonka, es de una intensidad más alta. Esto es tanto bueno como malo, porque quizá y haya quien haya probado la anterior versión, se les suba a la cabeza, les parezca muy intenso y demás. Sin embargo, este va más relajadito. Bien, tampoco es un misterio a lo que huele. Es un perfume en el que, por un lado, tiene esa característica resinosa, como si tuviéramos resina, tuviéramos ámbar, como esa composición curiosa, bonita, pero aún así femenina. Empieza sobre todo con una vainilla ligera, no es empalagosa, no es excesivamente dulce, una vainilla ligera y ligeramente atalcada. La raíz de lirio la vamos a notar desde el inicio al fondo, ¿de acuerdo? Estamos trabajando con lo que es el aroma del rizoma del lirio, que nos va a dar esa parte tanto atalcada y no muy terrosa, no muy terrosa. Yo creo que aquí lo que es la vainilla y la vanilina, perdón, bueno, pues tú me has entendido, lo que es ese derivado de arroz, nos va a aplacar un poco esa sensación en el paladar de tierra, dándole esas sensaciones avainilladas a lo que es la raíz del lirio.
Aquí cuando os lo comentaba en esas primeras impresiones, y lo vamos a notar desde el principio, ya notamos esa parte elegante, limpia, empolvada, que te da esa misma sensación, elegancia dentro del perfume, pero luego con esa parte desenfadada, rica, más informal, de ese toquecito dulce, sin ser empalagoso. Ahí ya le vemos esa característica al propio perfume. Luego, por supuesto, enseguida que esta vainilla ligera, sobre todo gracias también a los tonos más frescos del perfume, acompañados de la bergamota, se nos van un poquito, nos encontraremos con que la vainilla poquito a poco se va acaramelando y te encuentras con un corazón de una sensación deliciosa de caramelo, casi como si fuera un toffee. ¿Cómo decir que es un caramelo sin exceso de dulce? Un caramelo elegante, para que te lo puedas imaginar, un caramelo elegante que viene atalcado. Es una sensación curiosa porque no hay aromas que sean más contrapuestos. Seguro que sí, pero estos son que hacen mucha disonancia entre ellos. Atalcado, caramelo. Sin embargo, queda maravilloso, delicioso y muy rico. Luego al final, por supuesto, nos encontraremos sobre todo una sensación de vainilla atalcada, almizclada en el fondo del perfume, que es lo que se va a quedar a ras de piel. Aún así, sigue siendo un almizcle blanco y no es un almizcle animal. Ahora mismo no encontramos los almizcles animales que se utilizaban anteriormente en el perfume de Shalimar. Muy bien. Como vemos, tenemos diferencia. Aquí ya no estamos jugando con el Ava Tonka, tenemos una vainilla más limpia, luego que torna a lo que es la sensación del caramelo, que a mí me da un poquito sensación de resina. Es ese caramelo, ya sabéis que cuando juntamos ámbar junto con vainilla nos terminamos encontrando con esa sensación acaramelada. Yo creo que estamos jugando por ahí. Pero efectivamente nos encontramos con una nueva versión de Shalimar, más relajada, como os decía, pues para versiones, para ir viendo qué es lo que más nos gusta de intensidad, muy bonita. No es un aroma complejo, no es un aroma intrincado en notas, sigue jugando con notas muy femeninas, muy fáciles de distinguir a primer olfato y que sientan bien. Aparte, si como siempre me preguntáis y me decís, Isa, pero ¿cuál de los dos te gusta? Ya te lo dije en el unboxing, en primera instancia me gusta más la densidad, potencia, complejidad, que tampoco es que sea muy complejo, pero me sigue gustando más el Millésime Tonka. En este caso lo tenemos más relajado, pero sigue siendo muy bonito de utilizar en lo que está siendo un fin de año 2023, donde sobre todo resaltan en los perfumes las vainillas. En lo que es época de otoño-invierno, donde lo estoy utilizando, donde lo estoy probando y utilizando, creo que es un perfume que encaja muy bien, porque aunque no tiene mucha intensidad, la calidez de estos aromas te hace sentir muy rico el momento. Creo que más que pleno calor, más que pleno verano, está muy bien lanzado en esta época, que sienta muy rica esa propia calidez de la vainilla. Es un perfume perfectamente femenino y que además, por el tipo de notas que contiene, aunque muchas veces los aromas atalcados no son para las chicas más jóvenes, este aroma que conjuga esa elegancia del iris, pero esa alegría que nos da ese delicioso caramelo, hará que este perfume sea incluso el perfume elegante para chicas más jóvenes. Luego, para el resto, fijaros cómo se siente la diferencia, ¿verdad? Puede ser el perfume elegante para chicas jóvenes y el perfume entre elegante y desenfadado para más adultas. Así que aquí lo tenemos, una nueva versión de Guerlain para Shalimar, que estoy segura de que hará las delicias de muchas de vosotras. Así que sabiendo esta composición y esta descripción, ya sabréis si es para vosotras o no. Amigas, amigos, espero que la reseña de este perfume os haya sido de utilidad y os haya gustado. Un besito enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.